La entrevista de Alicante Plaza. Es Navidad también en Plaza Podcast y como tal, pues todos seguro que en la mesa pues tenemos varios tipos de turrón y hoy pues tenemos una entrevista ideal para conocer mejor pues este producto, que es un producto elemental pues en la provincia de Alicante y tiene una importancia pues fundamental pues nuestro sello, ¿no? En la elaboración de ese producto en concreto en el municipio de Xixona. Y hoy tenemos con nosotros en entrevista a Federico Moncunil, secretario general del Consejo Regulador del Turrón de Xixona. ¿Qué tal, Federico? Hola, buenos días. ¿Todo bien o qué? Bien, bien. La campaña en pleno funcionamiento, es la época de ventas para nosotros. Somos un sector fuertemente estacional, como pasa también a lo mejor con el cava, o con el fudete, o con la agua embolsada del vinagre, y estas fechas pues son de fuertes ventas y de mucha intensidad. Voy a empezar con esta pregunta, no tenía pensado empezar con ella, pero ya que mencionas lo de la estacionalidad, ¿por qué el turrón se suele comer solo en Navidad? Pues es una historia absolutamente ligada al territorio y al Mediterráneo. Esta es una zona de secano y el agricultor sigue los ciclos milenarios de la floración del almendro y de la recogida de la almendra. El almendro florece en febrero aproximadamente y la recogida de la almendra siempre es en septiembre. No solo aquí en Levante, sino en todo el Mediterráneo. Entonces, muchas veces no tenían ingresos suficientes y lo que hacían desde 1500 aproximadamente, que tenemos registros históricos escritos, elaboraban el turrón en el mes de octubre. Recogían la almendra en septiembre y en octubre elaboraban el turrón. Y claro, en el mes de finales de noviembre y principios de diciembre, ya con esos fríos del otoño, con lluvias, se desplazaban a las grandes ciudades, con caballerías, como podían, con carros, e intentaban llegar a las grandes ciudades para vender su turrón. Pero ahí estaban establecidos los gremios de pasteleros que no dejaban que entrasen. Pero bueno, finalmente ellos conseguían entrar y si tú durante 500 años llevas el turrón a esas ciudades en noviembre y en diciembre, consigues que se asocie la Navidad. Por lo tanto, son dos las razones. Primero, los ciclos del territorio, del almendro, y en segundo lugar, la persistencia de los artesanos, en este caso gijonencos, que lo llevan a las grandes ciudades y lo venden siempre en las fechas cercanas a la Navidad. Esa es la historia de por qué se asocia el turrón de Gijón y el turrón de Alicante a la magia de la Navidad. ¿Es un hándicap la estacionalidad del turrón? No, es una fortaleza porque mis colegas de otras denominaciones de origen, por ejemplo de manchego o de jabugo, me dicen, hombre, a mí mi producto me lo compran si les gusta y les encaja el precio. Dice, pero si en vuestro caso es si les gusta, si les encaja el precio, pero es que además como es Navidad, tienen que comprarlo. Dice, entonces es un refuerzo del motivo de compra. Y es verdad, José Enrique Garrigós, que ha sido presidente del Consejo Regulador durante muchos años y presidente de la Cámara de Comercio, siempre decía que había mucha gente que compraba turrón de Gijón y turrón de Alicante, aunque a ellos no les gustaran, porque les gustaba tenerlo en la mesa para ofrecerlo a sus invitados. Entonces, la estacionalidad puede ser una fortaleza. Estáis tomando medidas, ¿no? Pese a que sea una fortaleza, al final, pues para que el turrón se venda durante todo el año, es decir, que se acostumbre, se vende, es decir, uno puede comprar turrón durante todo el año, pero sí que es verdad que si uno dice que compre turrón en verano, a lo mejor le miran extraño, ¿no? ¿Qué medidas se están tomando o se pueden tomar para que se tenga la costumbre pues de que se tome turrón como quien toma chocolate, por ejemplo? Mira, en el tema de la desestacionalización hay dos vectores que yo diría que son nuevos de hace poco tiempo. El primero es el establecimiento de tiendas solo de turrones durante todo el año en zonas turísticas. Es un fenómeno que lo podemos ver ya en Madrid, Barcelona, en las grandes ciudades españolas, en prácticamente todas. Y esto es un modelo de negocio que desarrolló un competidor nuestro que está en Cataluña, pero que ahora estamos desarrollando también algunas empresas de aquí de Gijona. Por ejemplo,
la empresa 1880, Turrones El Lobo también, ha abierto 14 tiendas en toda España que están abiertas todo el año. Y entonces, estas tiendas venden turrón cuando es en fechas cercanas a la Navidad, pues el cliente habitual, que somos nosotros, y luego el resto del año, como están emplazadas en zonas turísticas, es el turista el que compra ese turrón, mayoritariamente, puede haber de todo tipo de cliente, pero mayoritariamente, fuera de las fechas navideñas, se nutre del paso de turistas, que en esas zonas es intensísimo. Es decir, estamos hablando de Barcelona o Madrid, donde el movimiento turístico es muy potente. En segundo lugar, hay otro fenómeno de menor importancia económica, pero también curioso en el tema de la desestacionalización, y es que tenemos bastantes solicitudes de empresas que utilizan el turrón de Gijona o el turrón de Alicante como ingrediente de otros productos. Y entonces nos solicitan que les certifiquemos con el sello de nuestro Consejo Regulador. Nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos esta solicitud, por ejemplo, el yogur Oikos con turrón de Gijona, estudiamos cuál es el porcentaje mínimo para que el producto tenga una calidad suficiente y que pueda llevar nuestro sello, se lo transmitimos a la empresa que lo solicita, y a partir de ahí llegamos a un acuerdo y ese producto lleva nuestro sello, porque el porcentaje de turrón de Gijona es el que hemos marcado y es satisfactorio para la calidad. Pero es que hablamos de Miguelitos de la Roda con turrón de Gijona, queso al Bierzo con turrón de Alicante, helado de turrón de Gijona, no solo en una empresa, sino en varias, barquillos con turrón de Gijona, galletas con turrón de Gijona. Entonces, todo esto está presente todo el año, lógicamente. Y aunque, ya te digo, las ventas en Navidades son tan fuertes que no deja de ser una parte pequeña, pues son dos vectores interesantes que son claramente fuera de estación, fuera de temporada. ¿Cuándo notasteis, ¿no?, por lo que comentas, ¿no?, de el uso del turrón para otros productos, pues que empezó a eclosionar eso, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, pues que haya hamburguesas, ¿no?, con salsa de turrón, ¿no?, por ejemplo. ¿Cuándo empezó eso a normalizarse, ¿no?, el helado de turrón? Yo prácticamente desde que tengo uso de razón lo he conocido, ¿no?, pero sí que es verdad que estos temas, lo de los Miguelitos, por ejemplo, el queso que has comentado del Bierzo, además yo soy de León, así que se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Tampoco lo conocía, ¿no? ¿Cuándo notasteis que empezó a eclosionar eso? A ver, como tú dices, helado de turrón ha habido siempre, helado de turrón de Gijona, es decir, con la autorización nuestra, porque si lleva la palabra Gijona lo tenemos que autorizar nosotros en cualquier caso. No es reciente, viene hace algunos años. Lo que pasa es que ahora estamos detectando más interés por asociar el producto con el sello del Consejo Regulador. Es decir, un poco estamos haciendo el famoso co-branding, ¿no?, marca con marca. Entonces, pues sí, es una situación que viene de 2 años o 3 atrás. Es verdad que hace 15 o 20 que tenemos helado de turrón de Gijona en muchos sitios, ¿no? Y los heladeros artesanos, por ejemplo, son los primeros que lo tienen en sus heladerías, que tienen repartidas por toda la geografía nacional. Pero ya hablar de yogur, hablar de queso, hablar pues es más reciente. Hablabas del sello, ¿no?, del Consejo Regulador del turrón de Xixona. ¿Cuál es? Bueno, has hablado antes de la historia, ¿no?, del origen del turrón. Empieza ya en el siglo XVI, ya tomaban los lugareños, pues no sé si el turrón o algo parecido a sucedáneos, ¿no?, del turrón. ¿Cuál es el origen del Consejo Regulador? Pues mira, esta es una cosa curiosa, porque la normativa para las denominaciones de origen en España nace en los años 20 con la normativa de los vinos. Y los primeros consejos reguladores de vinos, yo creo que los dos más antiguos son Jerez y Rioja. De hecho, hay una polémica porque unos dicen que el primero fue uno o el primero fue otro. Yo creo que el primero fue Jerez por muy poca diferencia. Pero también la DEO de Vinos de Alicante fue de las primeras que se establecieron en los años 20. Y curiosamente,
en el año 39, sin haber todavía desarrollado una normativa sobre productos agroalimentarios que son distintos de los vínicos, ya hay una orden del Ministerio de Comercio del año 39 que reconoce la denominación de origen Gijona. Es un caso único en España porque el resto de denominaciones de origen agroalimentarias, estoy hablando del manchego, del jamón de jabugo, de los pedroches, del jamón de los pedroches, perdón, de jamón de guijuelo, el resto nacen con los años 90 como muy pronto, ¿vale? Y luego ya la legislación europea de los años 2000. ¿De qué personas se acuerdan, no? Pues cuando hablan de los inicios, ¿no?, del Consejo Regulador. Cuando estaba preparando esta entrevista, pues varias personas me hablaron de un nombre en particular, Luis Cremades, ¿no? Y me hablaban pues un poco de que fue de los impulsores que en Francia, por ejemplo, defendió el turrón de Xixona, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco mejor pues esta historia, ¿no?, esos nombres. Sí, después del año 39 que se reconoce la denominación de origen, hay periodos en los que funciona el Consejo Regulador y periodos en los que hay un hueco, pero efectivamente en los años 90, principios de los 90, el Consejo Regulador vuelve otra vez a tener el reconocimiento como denominación específica, que era la normativa entonces nacional, a través del INDO, que era el Instituto de Denominaciones de Origen Española, y ahí creo que estaba en aquellos momentos de presidenta Amalia Coloma, y de asesor jurídico y secretario estaba Luis Cremades. Y ellos fueron los que tramitaron la solicitud ante la Unión Europea. Lo que pasa es que eso coincidió en el tiempo con que, a pesar de que Francia y España habían firmado un tratado bilateral de mutuo reconocimiento de las denominaciones de origen, con lo cual los productores catalanes que estaban comercializando champán tuvieron que cambiar la palabra champán por cava, porque reconocimos que champán solo estaba en la región de Champán de Francia, pero los productores de turrón franceses no quisieron reconocer que turrón de Gijona y turrón de Alicante era solo en el territorio de Gijona y Alicante, y en el sur de Francia pues se hacía turrón tipo Alicante, turrón tipo Gijona. Y nosotros se embarcaron, yo entonces no estaba, en un litigio judicial que duró 14 años, y que acabó con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dando la razón, lógicamente, a los productores españoles y obligando a los franceses a renunciar a utilizar esa denominación. Posteriormente, eso se culmina ya con José Enrique Garrigós de presidente. Yo diría, sin ninguna duda, que ha sido una de las figuras más importantes para el Consejo Regulador de Gijona y Turrón de Alicante, en la figura de José Enrique Garrigós, por todo lo que ha significado, tanto en el desarrollo, expansión y trabajo del Consejo Regulador del Turrón de Gijona y Alicante, como su proyección como figura pública, como presidente de la Cámara de Comercio, presidente también de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, vicepresidente de la Asociación Mundial de Denominaciones de Origen. Es decir, el recorrido que hizo José Enrique Garrigós en este aspecto fue completo, total. Uno de los objetivos del Consejo Regulador es la promoción del turrón de Xixona. ¿Tienes la sensación de que se conoce en la provincia de Alicante la importancia que tiene el turrón de Xixona en la producción, ¿no?, del que es el turrón por antonomasia, ¿no?, de que consumimos los españoles? ¿Somos conscientes de la importancia que tiene nuestra provincia, o lo pasamos un poco por alto? ¿Qué es la percepción que tenéis? La percepción real es la siguiente. Yo creo que la mayor parte de la gente, sobre todo, digamos, gente de 45, 50 años para arriba, lo tiene perfectamente identificado. De hecho, por ejemplo, la Fira de Nadal de Gijona es un éxito espectacular. Es decir, la gente le apetece en pleno mes de diciembre acercarse a Gijona. Es una experiencia inmersiva donde huele a almendra tostada y a miel, donde hace frío, donde tienes el producto allí mismo, ¿no?, el artesano. Pero hay otra circunstancia. El turrón de Gijona y el turrón de Alicante, a diferencia de otros tipos de turrones más ocurrentes, tipo esos turrones pues sabor jamón o sabor no sé qué, no es una golosina, no es un dulce. Es un producto hecho con
materias primas propias de la dieta mediterránea, ¿vale? Almendra, miel, clara de huevo y azúcar. Y a pesar de ser un producto calórico, es un producto que consumido con moderación baja el colesterol malo y sube el bueno. Y por lo tanto, este dulce tradicional es algo propio de la dieta mediterránea. ¿Y qué está pasando con la dieta mediterránea y con todo lo propio de la dieta mediterránea? Que hay una desafección por parte de la gente joven. Entonces, cuando realmente te diriges a la gente joven, el grado de conocimiento de lo que es un turrón de Gijón o un turrón de Alicante baja considerablemente, y eso lo tenemos que ver. Y nos gustaría llegar más a la población joven, porque ya no es solo por el turrón de Gijón o el turrón de Alicante, sino porque se está viendo que hay cada vez menor adherencia a las prácticas de una dieta saludable, que es la cocina de nuestros abuelos, el consumir productos de cercanía, el consumir productos de la dieta mediterránea, que no solo es nutrición, también es estilo de vida, es decir, actividad física, que hablemos, que nos relacionemos, y eso no hay que perderlo nunca. Es curioso, ¿no?, lo que dices, ¿no?, porque paradójicamente desde algunos sectores, ¿no?, lo que hacen precisamente lo que... Es importante lo que has dicho, ¿no?, la matización de que con moderación pues ayuda a la salud, porque normalmente se vende pues que te tomas un trozo de turrón y vamos, engordas, ¿no? O que o que vas a morir, vas a vivir 2 días menos, ¿no? Sobre todo desde algunos sectores importantes de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo vivís pues esas influencias de que desde algunas instituciones pues esos productos como el turrón, los productos dulces en general, pues como que parezca que los persigan, ¿no? A ver, te repito que el nuestro no es un dulce, no es una golosina, y por eso te he explicado que el 60% del producto puede ser almendra, que es cardiosaludable, etcétera. Pero si tú te fijas, el tronco de la dieta mediterránea, que es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 2010, si no recuerdo mal, es un alimento calórico también. Tú no te puedes beber medio litro de aceite de oliva virgen. En cambio, si lo utilizas adecuadamente, es saludable. Y lo mismo pasa con el turrón. Si se come con moderación, es saludable. Por lo tanto, aquellos que consideren que el turrón de Gijón y el turrón de Alicante no es saludable, es simplemente por desinformación. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Y a los oyentes también me llamó mucho la atención. Estaba en Madrid y bueno, estábamos dando una vuelta, ¿no? Hablo en plural porque estaba con mi novia. Y nada, pues vimos una tienda de turrón, no era de una marca en concreto, sino que era una marca de turrón que estaba prácticamente en una de las arterias de la capital, ¿no? Y fue llamativo porque preguntamos los dos pues por turrón de Alicante, y eran todo pues, turrón de una marca catalana, ¿no? Que seguramente todas, uno va a una tienda y se la encuentra de sopetón, ¿no? Eso pasa en Madrid, pero luego también en Alicante a mí muchas veces me da la sensación de que las grandes superficies como que priorizan a esa marca, ¿no? A esa marca catalana. ¿Qué se está haciendo mal para que el turrón por antonomasia, que es el de Xixona, quede relegado por un turrón catalán? Incluso cuando nos pasó en esa tienda, cuando preguntamos por el turrón de Alicante, nos llevaron pues a una esquina que había turrón de Alicante, entre comillas, porque era turrón catalán hecho al estilo de Xixona, pero no tenía la denominación de origen, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, en primer lugar, turrón de Granul es una indicación geográfica protegida y tienen un turrón que lo hacen mayormente con avellanas, no sé, con almendras, pero que es un producto tradicional y que yo diría que es excelente también. Igual que hay otros dulces tradicionales en España, como el mazapán de Toledo, que también es indicación geográfica, o los polvorones y mantecados de estepa. Y que, repito, no son dulces, sino productos hechos con materias primas propias de la dieta mediterránea y que forman parte de la tradición de los postres navideños que tenemos en España. ¿Qué está haciendo nuestro querido competidor catalán? Pues no es que nosotros lo estemos haciendo mal, es que él lo está haciendo bien y tiene un modelo de negocio que pues debe tener 45 tiendas o más en España, que están abiertas todo el año y que funcionan con el tema de los turistas. Y además, cuando hubo la pandemia,
lo pasó muy, muy, muy mal porque hubo una parada brutal de todo lo que es el tema turístico y el movimiento de gente. Y claro, si tú tienes 40 tiendas con 40 alquileres, con tal, pues lo pasó mal porque su modelo de negocio, la mitad de su facturación está basada en ese tipo de tiendas, ¿no? Y luego él también tiene un modelo de venta de turrones que son más ocurrentes, como les llamo yo, que bueno, que eso sí que son golosinas, porque ya no está hecho con las materias primas propias de la Italia Internet, sino que son pralinés, que son una especie de crema chocolateada, donde le ponen pues chupa chup o le ponen un poco de sabor a jamón, etcétera, y que yo diría que va más dirigida a lo que yo llamaría turistas desinformados, ¿no? Porque la gente que realmente está acostumbrada, y además así lo dicen las cifras de comercialización, es decir, al final, en Navidad, el líder indiscutible de ventas de turrón es el turrón de Gijón y el turrón de Alicante. Luego tienes todos los chocolateados y los turrones de yema. Todo ello es tradicional. Es cierto que los chocolateados cada vez suben más y que Alicante, y la gente esto no lo sabe, se ha convertido en líder de producción de chocolate en España, porque sumando la producción de la Vila y de Gijona, para que nos hagamos todos una idea, nosotros estamos haciendo 13 millones de kilos de turrón, ¿vale? Y ahora mismo estamos haciendo 31 millones de kilos de chocolate. Entonces, el chocolate sí que está creciendo, el turrón es un mercado más maduro, no ni baja ni sube, pero en Alicante las empresas saben identificar los movimientos de los consumidores y estamos produciendo unas cifras muy significativas de chocolate y además es una producción que está todo el año. Hablabas antes, ¿no? Pues de las deconstrucciones, ¿no? Que hacen determinadas marcas, ¿no? ¿Prostituyen el producto? No. Desde el punto de vista técnico, de la reglamentación técnico-sanitaria que rige todo el mundo de los turrones en España, hay una variedad que se llama turrones diversos, que se puede hacer con praliné y se le puede poner la palabra turrón delante. ¿Qué sucede? Y en esto te voy a dar la razón. Claro, quienes han conseguido que tenga un gran valor comercial la palabra turrón asociada a la Navidad han sido esta gente que durante 400 años iban con el frío del otoño a vender a las ciudades. Y claro, ellos fueron los que consiguieron que la palabra turrón tuviera valor comercial en Navidad. Por eso hay empresas chocolateras que venden chocolate normal durante todo el año y de repente sacan turrón de chocolate. ¿Por qué? Porque entonces lo ponen en los lineales como si fuera un producto navideño. Pero es el mismo que durante el resto del año es simplemente una barra de chocolate. Pero luego le ponen turrón de chocolate, no quiero dar nombres de marcas, ¿no? Y en el caso de estos turrones diversos, pues si le pones la palabra turrón delante, está claro que en Navidad se va a vender. Y si no le pusieras la palabra turrón delante, vamos, no sé si alguien se fijaría siquiera. Una pregunta parecida, ¿no? Pero es uno de los grandes debates, yo creo, que tiene España en estas fechas, ¿no? Que es, ¿el turrón de chocolate es turrón o no? Esto la gente siempre lo dice, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, a mí el turrón de chocolate me gusta mucho, ¿no? Y siempre hay alguien que te dice, eso no es turrón. Sí, ya te digo que la reglamentación técnico-sanitaria permite llamarle turrón. Turrón es un término genérico que está luego acotado, porque la reglamentación no lo acota. Pero sí, tú puedes hacer un buen turrón de chocolate con almendras, por ejemplo, con que eso también es bastante habitual, ¿no? Y al final, lo importante es que el chocolate tenga una buena calidad, la manteca de cacao y tal, y que si además, en vez de ponerle el chupa chup o sabor a jamón, le ponéis almendra, digamos que mejora sustancialmente el producto. Para que reciba la denominación de origen de Xixona, el turrón, tiene que estar hecha en la forma, 2 puntos, ¿no? De forma tradicional, como se hacía, o que esté hecha pues dentro del límite municipal de Xixona, ¿no? Y además es llamativo porque en la página web tenéis pues un poco la forma de cómo se hace, ¿no? Por si alguien pues quiere poder probar sus destrezas en la cocina, ¿no? ¿Cuál es la forma de elaboración del turrón de Xixona? Nosotros tenemos 2 denominaciones o 2 indicaciones geográficas protegidas. Una es turrón de Xixona y otra es turrón de Alicante. El turrón de Alicante es el que nace hace 500 años
que antes me has hablado del origen y quizás no te he contestado. El origen cercano se atribuye a el turrón que podían hacer los árabes, pero en realidad es anterior. Es decir, el turrón al final está asociado, como hemos hablado antes, a un territorio donde hay almendros, donde hay miel, y ya los griegos hacían algún tipo de turrón. Y desde Gijona estamos impulsando el Día Internacional del Turrón como 7 de noviembre, ya llevamos 3 años, lo hemos solicitado a la UNESCO que lo declare, está en proceso, pero no estamos defendiendo solo nuestro turrón de Gijona y Alicante, estamos defendiendo un patrimonio cultural que está presente en España, en todo el arco mediterráneo, el torrone italiano, el nougat francés, el turrón árabe. En todos sitios hay algún tipo de variedad de turrón porque está asociado a un territorio donde hay almendros y que es la cuenca mediterránea o el clima mediterráneo. Entonces, nosotros en turrón de Alicante nace entonces, y el Gijona nace a principios del siglo XX por un invento de un ingeniero gijonenco que inventa el bochet, y el bochet permite transformar el turrón de Alicante en turrón de Gijona. Por lo tanto, el turrón de Gijona es más reciente, tiene un siglo aproximadamente, un poco más de un siglo. Y lo que tú me preguntabas, ¿qué características tiene que tener? Pues mira, para que nos hagamos una idea, de las 4 categorías comerciales que hay en la reglamentación nacional, nosotros solo podemos hacer las 2 superiores, que es Suprema y Extra. Las otras 2, que son de menor porcentaje de almendras, están prohibidas en el Consejo Regulador. Las recetas en ambos casos son las tradicionales, es decir, el turrón de Alicante como se hacía tradicionalmente y el turrón de Gijona como se hacía desde principios de siglo. ¿Qué pasó? Que la patente del bochet llega un momento en que decae, la proteges determinado número de años, pero luego ya decae y está en manos de todos. Y entonces ya copian el turrón de Gijona como turrón blando, y así lo hacen en Toledo o en algunos otros fabricantes que han copiado el invento del chichonenco, ¿no? Pero básicamente pues se tiene que cumplir con esas características que están en un pliego de condiciones aprobado por la Unión Europea y que nosotros tenemos que certificar y controlar para garantizarle al consumidor que eso se hace así. Pero es que eso pasa con todos los consejos reguladores, con el de Rioja, con el de Jerez, con el de Manchego. El órgano de control es el que le garantiza al consumidor que se están cumpliendo las directrices marcadas en el pliego de condiciones. El turrón, por ejemplo, cuando has dicho lo de las almendras, ¿no? Es decir, que turrón se produce donde hay almendras, donde hay miel. Últimamente, en las últimas navidades, se está poniendo muy de moda pues que haya turrón de cacahuete. ¿Eso es turrón o no cumple exactamente con él? Ten en cuenta que el mundo del turrón es muy diverso. Entonces, hemos hablado de turrón con denominación de origen de Agramún, que tiene avellanas, y el turrón de cacahuetes es muy valorado en Cuba, por ejemplo. El turrón de maní se llama. Entonces, es un turrón que es mucho más barato, que no tiene las características tradicionales nuestras, pero al final el mundo de los turrones y de los dulces es terriblemente diverso. Si alguien se acerca a la Fira de Nadal, que ahora acabamos de celebrar el año que viene, por ejemplo, hay un montón de dulces espectaculares tradicionales que la gente no conoce, pero que se vienen haciendo en Gijona. Pueden ser las marquesas, que pueden ser los pasteles de gloria, que puede ser el pastel de yema, puede ser, o sea, hay un montón de dulces tradicionales y hechos también, la mayoría, con productos propios de la dieta mediterránea, que trascienden al propio turrón de Gijona y turrón de Alicante. Pero es que al final la tradición de elaborar estos postres en Gijona y Alicante es muy antigua y muy amplia, es muy diversa. Para terminar, tú, por ejemplo, que estás en el Consejo Regulador, antes hemos hablado, ¿no?, de que si comías turrón todo el año te miraban raro, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, comes turrón todo el año o solo en Navidades? Yo tomo turrón todo el año. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el helado de turrón de Gijona y lo consumo habitualmente todo el año. Y es verdad que me gusta más el turrón de Gijona que el turrón de Alicante. También tengo debilidad por uno que no tiene denominación, pero que se llama turrón a la piedra, que también me gusta mucho porque es un poquito más suave, con un poquito de canela y limón. Y yo creo que cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Es que al final, entre Alicante y Gijona es quien quieres más la pava, ¿no? Pues te digo que el mercado nos dice que al 50%, que eso es curioso porque dices, hombre,
a la gente le gustará más el turrón duro y habrá una preferencia por el... O no, al revés, habrá una preferencia por el blando. Y entonces habrá 60% de ventas de uno y 40% del otro. Pues no, 55-45, 50-50... No hay una preferencia por el turrón de Gijón o por el turrón de Alicante. A la gente parece que le gustan los dos igual. Pues muchísimas gracias, Federico. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por la entrevista y espero que podamos vernos recientemente. Eso seguro. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias a ustedes por escucharnos. Que pasen pues una feliz Navidad y eso, que no falte pues turrón en la mesa y tampoco pues que no falte ese calor familiar que siempre es importante, además del turrón. Gracias y un abrazo.